Hola, soy Ana Lara, directora del Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading y de Ciente Trader Quants. Os espero todos los martes de 11 a 12 en directo para hablar de inversiones en bolsa en el programa Trading desde cero. Recuerda, todos los martes de 11 a 12 y en redifusión los lunes de 10 a 11 de la noche. InstitutoIBT.com patrocina Trading desde cero, un programa divulgativo sobre inversión en bolsa y trading. Bienvenidos a Trading desde cero. Soy Ana Lara, directora de Instituto IBT. Hoy vamos a hablar de nuevo de estrategias de trading siguiendo con el programa del último día. Antes de empezar la temática de hoy, te recuerdo que puedes contactar con nosotros a través de redes sociales en @OndaCapitalFM y en institutoIBT.com. Además, puedes volver a escuchar este programa los lunes en redifusión a las 10 de la noche o en la sección a la carta en OndaCapital.es. Hola Jesús, buenos días, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, el otro día nos fuimos con otro aprendizaje más, estuvimos hablando de estrategias y parece ser que hoy vamos a seguir aprendiendo, ¿no?, de esta profesión. Vamos a ver. Es la intención, ¿no? Bueno, la primera pregunta que tengo para ti, Ana, ¿qué es un sistema de trading coloquialmente? Hablando, claro. Es un conjunto de reglas que sirve para tomar decisiones de inversión, tanto para entrar en el mercado como para saber cuándo retirarse. Uh-huh. ¿Por qué está tan presente la palabra reglas? Porque el trasfondo de los resultados de un sistema de inversión o un sistema de trading es estadístico. Entonces, para que esa estadística se refleje en el resultado, hace falta que todas las entradas sean similares y se puedan, medir bajo la misma circunstancia. Entonces, para que sean, reproducibles o similares, deben seguir unas pautas repetitivas que se traducen en unas reglas, que son siempre las mismas para que luego puedas tener una métrica del resultado. Suponiendo, a mí me gustan mucho las metáforas, suponiendo que estamos en el camino de las baldosas amarillas, ¿estas reglas supondrían el GPS para saber qué camino escoger o no? No tiene por qué. Digamos que una vez escogido el camino, serían las señales de tráfico para no tener un accidente. Vale. Pero el camino lo eliges antes que las reglas, que es tu perfil de riesgo, lo que quieres conseguir, hasta dónde quieres llegar, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, lo primero que una persona debe saber es qué quiere conseguir, cuál es su objetivo, y después elegir qué tipo de sistema va a ser más adecuado para alcanzarlo. Incluso elegir una cartera de sistemas del mismo perfil para poder diversificar y después ver cómo llevarlos a cabo. El objetivo que se marque cada persona, que va en función de los gustos del mercado, de su personalidad, ¿de qué depende? ¿Del nivel que tenga? Depende. Puede depender de la edad y de sus gustos, claro, y de la experiencia que tenga, si ya ha invertido antes y hay algún mercado que le guste. Pero en principio, si partiese de cero y pidiese consejo a un asesor, lo que haría es medir su perfil de riesgo, que es cuánto está dispuesto a arriesgar y cuánto puede permitirse arriesgar antes de decidir qué tipo de sistema usar, porque hay sistemas con más riesgo y otros con menos. Normalmente, si los sistemas están bien construidos, a mayor riesgo, mayor beneficio y viceversa, pero pues no arriesga igual una persona con retirada, digamos con 70 años, que una persona joven, ni arriesga igual cuando es una parte importante de la cartera o cuando es un porcentaje pequeño. Por ejemplo, un porcentaje importante de la cartera puede ser más conservador,
y un porcentaje pequeño puede ser más arriesgado. Pero también influye la edad, porque una persona joven tiene tiempo de recuperarse ante un fallo y una persona de más edad no puede fallar porque no tiene tiempo de recuperarse de esa situación. Entonces sí que lo normal es definir primero el perfil y después ir a por ese objetivo. Vale. Estamos hablando antes, por tanto, hemos empezado el programa con los sistemas de trading y me gustaría que nos dijeras cuáles son sus principales características. Me sirve así de repaso para los que no pudieron escuchar el programa del otro día, que estuvimos hablando sobre señal, ruido, modelo, filtro y cómo construir un sistema. Y bueno, si digamos haces un sistema que está basado en un algoritmo, y que no es un sistema que esté basado en otro tipo de reglas, sino que es un algoritmo simplemente, pues no hay algoritmo que pueda explicar el precio. Pero sí que es posible construir un modelo que se parezca al precio en determinadas situaciones. Y poder filtrar cuando el precio se parece al modelo para poder aplicarlo. Ese modelo se traducirá en unas reglas de entrada y de salida, y luego tendrá en paralelo una gestión del riesgo y una gestión monetaria para que al utilizarlo pues todo funcione de la mejor forma. Entonces, un modelo puede ser definir que un sistema es tendencial de una forma sostenida e infinita, o que un mercado es lateral entre dos niveles establecidos y que va a estar oscilando entre esos dos niveles de forma indefinida y que va a alcanzar siempre el 80% del rango de ese lateral. Otro modelo puede ser que dos acciones que se van a fusionar tienen una horquilla de X distancia de una forma estable. Muy bien. Entonces, una vez que ya has definido ese modelo, lo primero es filtrar cuando el precio se parece a ese modelo, porque solo se va a ver ciertas ventanas de oportunidad en las que el precio se parezca a las reglas que tú has definido. Entonces puedes tener un filtro que te diga cuando el precio es lateral, cuando es tendencial, cuando hay dos valores que se cointegran y se puede arbitrar la horquilla entre ellos, ese tipo de cosas. Y una vez que ya tienes el filtro y has determinado que tienes esa situación que buscabas, tendrás unas reglas que te dirán cómo entrar y cómo salir en esa situación. Y habrá momentos en los que el precio no se parezca a ninguno de tus modelos y no puedas operar. Es como si tuvieses una parte de señal y una parte de ruido. Cuando el precio es muy claro, estás en tu fase, digamos, de señal, puedes aplicar un modelo y si lo tienes para esa fase. Y cuando el precio es más errático y hay más ruido que movimiento, pues igual es mejor estar al margen e irse a otro valor o esperar. Y así es como se van utilizando los sistemas. Y cada modelo o cada tipo de estrategia que se va a usar pues tiene unas reglas para entrar y para salir. En paralelo hay también unas reglas o unas fórmulas para hacer la gestión del riesgo de cada entrada y la gestión monetaria. La gestión de riesgo hace más referencia al perfil del inversor y la gestión monetaria al algoritmo que se usa para decidir el tamaño de la posición en cada una de las entradas. Normalmente está sujeto a la volatilidad del precio y sin embargo el perfil de riesgo a la persona. Y lo que se hacen es coincidir ambas para que todo esté en coherencia. Interesante. La semana pasada también mencionaste ruido. En otra profesión, pues por ejemplo en la radio, se podría decir, ¿se puede hacer un programa con ruido de fondo? Hombre, no es lo ideal, pero si estamos en un restaurante, si el ruido es algo inferior a al sonido que estamos ejecutando a través de los aparatos técnicos, pues magnífico. Cuando el ruido ya supera es imposible, ¿no? Igual, el mismo, sí. Pero el ruido en este sentido, para que los oyentes también lo entiendan, es como algo que son piedras en el camino o como un componente, ¿no? Un componente aleatorio en el movimiento del precio. Sí. ¿Que lo hace irregular? Que no tiene forma de modelar. Ajá. ¿Y qué provoca eso? Pues que tus reglas funcionen peor. No, pero ¿qué provoca que haya ruido? El precio el precio en realidad se mueve por la cotización
Y hay una parte que se puede modelar y otra componente que no. Ocurre igual en muchas ciencias. Una persona de teleco sabe que hay señal y ruido. Y en una serie numérica, para un matemático, una serie temporal también puede tener una parte que se modele y una parte de ruido. Es así. Hay una parte que no se puede modelar, que hay que restar, y cuando tiene mayor peso que la señal es mejor restarse al margen. Cuando la señal tiene más peso, puedes aplicar tu sistema. Igualmente ese sistema va a tener un porcentaje de acierto y un porcentaje de fallo que puedes medir con la estadística. Esta estadística esperas que se reproduzca, pero no lo puedes tampoco garantizar, aunque es lo más probable. Y luego puedes tener también, digamos, alertas que te avisen de cuando los resultados se están alejando de la estadística esperada, para que puedas pararte a evaluar qué sucede. Ana, esto al final, digamos, los límites de riesgos que establecer. Es el poner en práctica una palabra que usan muchos los médicos, los fisioterapeutas, los odontólogos, que es la prevención, ¿no? Estáis siempre previniendo, ¿no? Nunca había pensado. Bueno, simplemente tienes que gestionar una situación que tiene una parte de incertidumbre, y lo que haces es definir hasta dónde estás dispuesto a llegar y hasta dónde puedes, digamos, estimar, y cómo vas a gestionar lo que no puedes prever, para, si no lo puedes prever, por lo menos limitarlo o tener decidido de antemano qué vas a hacer en cada caso. Una pregunta que va en relación a lo anterior, porque un oyente que se esté iniciando en este mundo puede pensar, joder, qué bien, si tengo el camino más o menos guiado, tengo un sistema, tengo unas reglas que me van a decir, ten cuidado con esto, ¿se garantiza el éxito? No se garantiza el éxito, pero sí es verdad que un sistema que esté bien construido puede funcionar bien por años. Pero sí que hay una... A ver, ¿te garantizo que no vas a tener un accidente de aquí a tu casa en autobús? No. ¿Qué es lo normal? Pues que no pase nada. Pero si está bien todo construido y has hecho todas tus verificaciones y has puesto tus límites, que sería como poner el airbag en el coche y tienes tus frenos para más o menos similar. Si está todo bien construido y sigue las reglas, tienes un margen de error que está controlado y que además has definido cuál es tu riesgo máximo a asumir al inicio. Hay sistemas que funcionan por años, pero no se te puede garantizar. Un beneficio pasado no garantiza el futuro. Eso todo el mundo que está en bolsa lo sabe. Y después hay mucha gente que a lo mejor no se toma las molestias de tener el sistema suficientemente bien construido antes de empezar. Y entonces, pues, eso también hace que a veces la gente tenga la impresión de que es muy difícil. Simplemente es que a lo mejor no son profesionales y no están haciendo las cosas como deben. Muy bien. Entonces no garantiza el éxito, pero sí que ofrecerá algunas ventajas frente a quien actúa según su azar, ¿no? Digamos que tú puedes de antemano saber cuál es la probabilidad de éxito que hay y puedes evaluar si ese riesgo que asumes te merece la pena, que es lo que se debe hacer. Puedes evaluar el riesgo que asumes y la probabilidad de éxito o que vas a conseguir si sale bien, y ya puedes tomar la decisión de si eso es adecuado para ti. Y de misma manera, cuando inviertes en cualquier negocio, también hay una inversión inicial que la arriesgas, nadie te va a garantizar que va bien, y hay un beneficio estimado y uno toma la decisión de si invierte en eso o no. Es algo parecido. Por tanto, para aquel que diga, bueno, pero yo tengo conocimientos del mercado, llevo mucho tiempo, ¿es necesario tener un sistema de trading? ¿Necesario? ¿Obligatorio? Obligatorio. Para poder hacer una métrica y poder pensar que mañana y el mes que viene se van a reproducir esos números, tiene que haber algo sistemático que pueda repetir. Si no, no puedes estimar qué va a pasar, ni poner límites, ni definir riesgos, ni estimar cuál es el objetivo. Bueno, y ante este, como se dice aquí, no sé si has escuchado este término, percal, ¿no? O, ante este percal, ante esta situación, ¿sería recomendable tener una formación previa en finanzas?
Bueno, puede ser que haga formación o que seas autodidacta, pero desde luego sí que tienes que tener todos los preparativos hechos. Sí. A ver, una persona puede, digamos, comprar un sistema o puede hacerlo. Si lo compra, tienes formas de medirlo, tienes formas de hacer un test en situaciones en distintos valores, en situaciones distintas de mercado, en periodos distintos, y luego con miles de entradas, pues hacer una estadística y ver cómo ha ido funcionando, estimar si lo quiere utilizar o no. Y cuando hace un desarrollo propio es un poco más complejo porque requiere más trabajo y requiere también de entender cómo funcionan los mercados, pero hay muchas personas capaces de hacerlo. O también hay muchas veces que la gente cuando empieza intuye cosas y le faltan algunas piezas, pero no lo estaba haciendo tan mal, solo que hay partes que a lo mejor todavía no entiende. Y puedes definir tu propio sistema creando tu modelo, haciendo tu filtro, poniendo tus reglas de entrada, tus reglas de salida, tus límites de riesgo, tu gestión monetaria. Si tienes todas las piezas y están bien construidas y el test es positivo y bajo un test de estrés, digamos, de variar las situaciones del mercado, variar los periodos, los valores, el sistema responde bien y los filtros también, en principio no hace falta más. Se puede aprender. Hay gente que lo aprende de forma autodidacta porque se siente más cómoda. Normalmente una persona que es capaz de definir un modelo así es un ingeniero, un matemático o alguien que tiene cierta soltura, y otras personas que no tienen por qué hacer ese trabajo de desarrollo, puede simplemente usar el sistema de otro o delegar en un gestor que se lo haga. Comentaste la semana pasada, off the record, tranquila que esto se puede comentar, que a tus alumnos les gusta bastante este tema, ¿no? En el Instituto IBT. ¿Por qué crees que este tema, no sé, parece tan dinámico, ¿no? O atractivo? Porque está abierto a la creatividad y al desarrollo de aportaciones personales. Entonces, aparte es un poco un reto a la inteligencia. Entonces las personas normalmente quieren entenderlo y quieren desarrollar también su propia visión de las cosas. Al principio un sistema de partida lo que te ayuda es a entender las cosas y a empezar pues más rápido, pero luego a todo el mundo le gusta tener su aportación y hay personas muy inquietas que siempre están desarrollando cosas, diciéndote vamos a probar esto, estoy haciendo esta estrategia pero no me falla por esta parte, ayúdame a optimizarlo, porque pienso que la naturaleza humana de querer avanzar y querer hacer las cosas propias también. ¿Y hay alumnos que has tenido o que tengas que con esa situación hipotética, y si hacemos, y si haya incluso sacado más potencial de un sistema? O desarrollado alguno nuevo, sí, hay gente genial. Recuerdo una anécdota de un alumno que no recuerdo cómo se llama, pero que hace ya unos años, pero no se me olvidará, ingeniero de Teleco, que hacía trading del cerdo, de las cárnicas procesadas y sin procesar, que a mí me pareció en aquel momento muy peculiar para una persona que no se dedicaba a los mercados y que tenía su empresa de telecomunicaciones. Y lo hacía todos los años, hacía una horquilla entre, pues en Navidad se vende más el procesado y en verano menos, y hacía una horquilla temporal todos los años con eso. Y tienen, hay veces que tienen visión y hacen las cosas bien, y otras veces que a lo mejor les falta algo. La verdad que es eso, ¿no? Y otras es tener mucha visión. Hay otras veces que están aprendiendo y la visión que tienen no es, pero hay otras veces que están bastante bien y les falta alguna ayudita para terminar, alguna pieza que no saben que les falta, que no están teniendo en cuenta, y a lo mejor el resto estaba bien y ellos creen que no les va, pero no estaba tan mal. Y hay otras veces que la gente se sorprende. Esa es de los que más me han sorprendido, ¿eh? No se me olvidará. Uh-huh. Qué bueno, qué curioso. Bueno, y para aquellas personas que ya se ha iniciado, ¿no? Que quiere iniciarse en invertir, ¿qué tendría que hacer con esto de los sistemas? O sea, ¿cómo se comienza? Buena pregunta, Jesús. Pues el problema es que para comenzar tienes que saber lo que quieres. Y como cuando comienzas no tienes mucha información, te cuesta mucho decidir qué vas a querer.
Entonces hay un bucle o una fase de prueba y de investigación en las que las personas necesitan un poco tantear varias cosas hasta saber un poco qué se les da mejor o qué les gusta más. Una vez que ya más o menos tienen decidido qué tipo de mercado, qué tipo de estrategia, si intradía, si intrasemana, si intramés, si quieren el beneficio a medio plazo, si lo quieren semanal, si quieren estar haciendo desarrollos de algoritmos o quieren estar horas, digamos, simplemente monitorizando el precio. Cuando ya tienen un enfoque claro, empiezan a saber qué tipo de estrategia quieren y qué mercados. Y a partir de ahí pueden utilizar un sistema de partida de los que nosotros proporcionamos o uno personal y empezar. Lo que necesitan es entender el sistema, cómo aplicarlo, cuáles son los filtros, cómo hacer la gestión monetaria, llevarlo a cabo, medir métricas de que lo están haciendo bien, ponerse a prueba ante distintas situaciones y verificar que eso se sostiene. Y a partir de ahí empezar poco a poco, si van a pasar a real, pues con cuentas pequeñas al inicio, ver que se mantienen todos los ratios y los porcentajes y empezar a crecer en lo que cada uno hace. Y Ana, para un principiante en los mercados financieros, sí, ¿crees que es difícil planificar la inversión y utilizar el sistema de trading? No es nada difícil, se tarda como 1 hora en hacerlo y es muy parecido a hacer un plan de negocio. Tienes que tener en cuenta perdón, cuáles van a ser los costes y los objetivos que tienes, y puede ser, por ejemplo, pues los costes van a ser cuántas horas le vas a dedicar, qué capital de partida tienes o piensas dedicar a esto y tu perfil de riesgo. Tienes que estimar del sistema que vayas a usar, si tienes ratios, cuál es la fiabilidad, el profit factor, la gestión monetaria, el número de entradas que piensas conseguir con eso, y vas a tener un coste en el riesgo asumido, en el tiempo de dedicación y en el capital de partida. Y con esos ratios y el tiempo de dedicación y la frecuencia de entradas estimada vas a tener también una idea de qué objetivo puedes alcanzar. Con eso te puedes, decidir si ese plan de inversión es interesante para ti o no. Es un cálculo muy sencillo, hay plantillas para hacerlo y nada, como en menos de 1 hora lo puede tener cualquier persona hecho. Después ya el tema de entender un sistema y llevarlo a la práctica puede tardar unos meses, pero bueno, se puede hacer. Muy bien. También supongo que dependerá el adaptarse a este tipo de sistemas según el mercado al que va a atacar el alumno, ¿no? Claro, sí. Como te decía antes, dependiendo del mercado y del modelo que establezcas, las reglas van a ser distintas. Pero normalmente al principio lo que la mayoría hace es probar un poco varias, ver con cuál se siente más cómodo y especializarse en una. ¿Te acuerdas del mercado al que yo me iría? ¿Me iría? No. ¿No? ¿Cuál es el mercado que a mí me gustaba? Te lo chivé la semana pasada. El de arbitraje, sí. El de arbitraje. Eso me tienes que enseñar, porque eso me parece muy interesante. Vamos a tener que dedicar un programa entero a arbitraje. Vale, sin problema. Invitamos a un experto, ¿no? Y también que nos acompañe. Y si nos puede poner incluso ejemplos reales de marcas medio conocidas. Vale, ¿no? Sin problema, sí. Muy bien. Bueno, pues Ana, si te parece vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Y volvemos. Vale, vamos con nuestros patrocinadores y enseguida estamos de vuelta, Jesús. Si quieres volver a escuchar algún programa que te hayas perdido, entra en nuestra web y en la sección a la carta tendrás todos. Ondacapital.es. Te lo repito, ondacapital.es. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1.
Onda Capital es un proyecto creado por jóvenes emprendedores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Si te gusta este proyecto y tienes un negocio, puedes colaborar con nosotros siendo patrocinador. Infórmate 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email a hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. Ricos Tacos Ramón y Cajal y Lago, patrocinadores culturales de Onda Capital, te ofrece la siguiente información. ¿Sabes que cada vez que te comes un burrito o un taco, estás degustando un plato reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? Así se designó en 2010, ya que la gastronomía mexicana es rica en sabores, aromas y presentaciones. Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos Ramón y Cajal y Lago. Normalmente guardamos las herramientas en lugares como garajes, trasteros o terrazas, donde la humedad desgasta y oxida. Si las utilizas cada mucho tiempo y no quieres que se estropeen, guárdalas colgadas de clavos en una tabla de madera. Así no se rozan ni se golpean unas con otras. Después de utilizarlas, úntalas con aceite de linaza cocido. Se mantendrán como recién compradas. Es una sugerencia de Ferretería Manolo, Pino Montano. Mira esa ardilla. Qué bonito es este bosque. ¿A dónde llevará ese sendero? No, Aroa, no, ahí hay una señal de prohibido. Pero Carlos, ¿no sabes que a mí me encanta lo prohibido? El Despelote, el programa de lo prohibido, el más atrevido. Un programa donde nada nos da vergüenza y destaparemos todas las intimidades. Todos los jueves, de 11 de la noche a 1 de la madrugada, en el 95.1 de la FM en Onda Capital. Hola, futuros compañeros, soy Enrique Jiménez, autor del libro de Opositor a Policía, y vamos a empezar nuestra andadura en Onda Capital 95.1 y ondacapital.es del programa de Opositor a Policía, todos los jueves a las 12 de la mañana. Así que os esperamos. El siguiente consejo está patrocinado por el instructor de Mindfulness alejandromoreno.es. Tu cuerpo vive en el presente, pero ¿tu mente también lo hace? Con la práctica de Mindfulness se trabajan las técnicas para prestar atención al momento presente y alcanzar el estado de conciencia plena sin juzgar. Esta disciplina, que es una versión sistematizada y aconfesional de la meditación, mejora la calidad de vida de las personas. La práctica de Mindfulness se puede aplicar a diversos ámbitos como la sanidad, la educación, las relaciones dentro de una empresa, la prisión o incluso para tratar adicciones. Recuerda que este consejo está patrocinado por alejandromoreno.es. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. Onda Capital es un proyecto creado por jóvenes emprendedores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Si te gusta este proyecto y tienes un negocio, puedes colaborar con nosotros siendo patrocinador. Infórmate 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email a hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. Si tratas a tu mascota como a un miembro más de la familia, te interesa el siguiente consejo patrocinado por arnicaveterinaria.com. Aunque no lo sepas, las mascotas también sufren estrés, y el estrés prolongado puede derivar en problemas de salud, ansiedad y problemas de comportamiento que a menudo dificultan la convivencia y el desarrollo de las actividades normales con el animal. No descuides a tu mascota, cuídala. Recuerda que este consejo está patrocinado por arnicaveterinaria.com. Respira. Inspira. La siguiente información está patrocinada por Michelle Goodrick de karmukayoga.com, siempre con doble K. ¿Sabías que el yoga no solo es beneficioso para el cuerpo? También lo es para nuestra mente. El yoga mejora el bienestar psicológico de las personas, nos ayuda a aliviar el estrés y la tensión de nuestro día a día para que tengamos una perfecta armonía entre el cuerpo y la mente. Haz que fluya la energía. Recuerda que esta información está patrocinada por Michelle Goodrick de karmukayoga.com. Continuamos en directo en Trading desde cero con Jesús Moreno y está quien te habla, Ana Lara. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien. No me hagas reír. Muy bien, muy bien.
Aquí en la pausa siempre aprovechamos para ir... Jesús, ¿cómo va? Bueno, bien, ¿no? Tengo 800 apuntes en un trozo de folio y de momento lo vamos gestionando bien. Bueno, seguimos hablando del sistema de trading, que realmente empezamos a hablar de esto la semana pasada. ¿Y creéis que esto da para largo? Porque es un tema muy amplio, ¿no? Sí, da para infinitas especialidades en distintos tipos de mercado y de estrategias. Se podría hablar solo de esto durante varios años. Bueno, estamos hablando de los sistemas de trading, de que hay ya establecidos, pero otra opción que tenemos, como ya habías dicho anteriormente, que hay alumnos prodigio, ¿no? Que incluso pueden crear su propio sistema, ¿no? Hay alumnos con muchas inquietudes que son capaces de crear sus sistemas, que algunos ya incluso los traen hechos, otros los tienen a medio desarrollar y otros desean saber hacerlos. Y es normal, porque es la parte más productiva o más personal, donde uno puede aportar su visión. Y bueno, no es raro, de hecho es positivo que quieran desarrollar cosas nuevas. ¿Y si hay algún alumno que a lo mejor no se ve capacitado de crear un sistema? No es necesario. La formación te aporta los sistemas hechos. Uh-huh. Y bueno, incluso software que te facilita mucho la tarea de forma gratuita, pero luego siempre están las personas con más inquietudes o con más ganas de dedicarle más tiempo. Es algo opcional. Sí, pero no es raro que intenten hacer los suyos y algunas personas pues destacan en eso más que otras. Uh-huh. ¿Y qué recomiendas más? ¿Crear un sistema propio o seguir uno ya creado? Pues desde mi punto de vista lo normal, porque siempre uno aprende en cualquier ámbito por imitación y luego empieza a hacer sus propias formas, ¿no? Pues empezar con un sistema que ya esté hecho es una forma sencilla y rápida de poder ponerse manos a la obra y también de entender las piezas que hay. Y una vez que ya se ha entendido cómo funciona, hacer otro es mucho más fácil. Entonces, bajo mi punto de vista, si tienes uno hecho y te funciona y has entendido cómo va, luego es más fácil que tú acoples lo que aportas a una forma de trabajo. Uh-huh. Y aparte, pues como tampoco tienes prisa porque ya te funciona uno, para añadir el tuyo puedes tomarte el tiempo necesario hasta que lo tengas bien terminado. Pero perdona que pregunte esto, pero al final el que estudia trading sabe a lo mejor de bolsa, ¿no? Y de cómo operar, pero de cómo crear un sistema, ¿eso no es informática? Si el sistema es automático y necesitas programarlo, sí, pero el sistema son unas reglas lógicas. Antes de programar cualquier código de trading o de cualquier tipo, el programador tiene unas reglas lógicas que se llama pseudocódigo, un diagrama de flujo de decisiones, que es lo que va a trasladar a código. Ese diagrama de flujo de decisiones o de reglas, simplemente puedes que lo desarrolles y no seas capaz de programarlo. Entonces, hay personas que son capaces de detectar pautas en el precio que se repiten y pueden crear sus propias reglas, aunque sepan programarlas o no. ¿Y de los sistemas ya creados, cuál es el más fácil o mejor para empezar? Pues depende de la personalidad del alumno, pero hay algunos que son muy sencillos, que son roturas de volatilidad con pautas de entrada muy claras. Y luego para la gente que es más analítica y más paciente, que sopesan más las decisiones, pues los sistemas tendenciales suelen ser los más sencillos. Un sistema tendencial es un sistema que te ayuda a incorporarte al precio cuando está constantemente al alza o constantemente a la baja, cuando tiene una dirección clara y te va diciendo en qué momento incorporarte, en qué momento salir. O sea que es muy transparente, ¿no? Sobre todo para ese momento inicial, ¿no? Es intuitivo. No tiene... Para empezar, y luego las personas que les gusta sopesar en las decisiones antes de hacerlas, son entradas que se pueden hacer, digamos, de forma lenta, porque en las tendencias se entra cuando el precio se para luego volver a hacer otro tramo, y en esa parada puede durar
15 minutos, media hora, 40 minutos, 5 minutos. Entonces te da tiempo a valorar si quieres hacerlo, a analizar, a mirar varios aspectos y poder tomar la decisión tranquilamente. La gente que es más tranquila o que es más madura y que sopesa más lo que hace, suele estar más cómoda con ese tipo. Y luego la gente más joven, más activa, pues a veces le gustan más entradas de tipo rotura de volatilidad, que es cuando el precio rompe un nivel y se mueve muy fuerte, muy rápido. Eso requiere decidir más rápido, estar más despierto, si lo estás haciendo manual, claro. Y bueno, pues puede influir. Esas dos formas son muy sencillas de hacer. Al ser tan intuitivo, provoca rentabilidad, pero menos, porque es entre comillas más sencillo, ¿o no? No tiene por qué. Lo que importa es los ratios y que luego al aplicarlo lo hagas bien. Lo hagas bien quiere decir que si tenías un planning que se caracteriza por unos ratios y por unas reglas, que luego a la hora de llevarlo a cabo respetes tus reglas y no tomes decisiones sobre la marcha porque no quieres asumir lo que habías planificado, que ya contemplaba todos los números. Entonces, bueno, simplemente puedes ser capaz de sostener lo que habías planificado, de llevarlo a cabo bien, hacerlo todo lo más minucioso posible. Y no tiene por qué... Son enfoques distintos, no tiene por qué ser mejor ni peor. Y Ana, ¿cómo podríamos medir el riesgo existente? El riesgo tiene varios aspectos. Por una parte, el riesgo se entiende por volatilidad. La volatilidad es los altibajos del precio. Entonces, si entras en un precio, los altibajos son el riesgo de ese precio. Pero luego está el riesgo del inversor, el tanto por ciento que está dispuesto a perder para obtener un beneficio, que es, digamos, una cuestión personal y una decisión de cada uno, que comentábamos antes. Y después el riesgo del sistema se mide por el drawdown, que se llama, que es la serie de pérdidas consecutivas. El drawdown o drawdown máximo, que es la serie de pérdidas consecutivas más larga que se ha dado en el histórico que ese sistema se ha puesto en práctica. Y se suele estimar que el riesgo del sistema es su drawdown máximo, su pérdida consecutiva más larga que han tenido en el historial en el que se ha ejecutado. Esas tres cosas miden el riesgo. No sé si me ha gustado, sí, pero me ha gustado el término. Es muy... el drawdown, ¿no? El dibujo que baja o algo así. O el dibujo bajado. No se le han currado mucho, ¿no? En la equity de tu cuenta, sí. Bueno, y en cuanto al beneficio, ¿aumenta el beneficio al aumentar el apalancamiento? El apalancamiento es... ¿Cuánto podemos usar respecto al capital de la cuenta? Por ejemplo, si tenemos un apalancamiento 1.30 y tenemos $1 en la cuenta, podemos usar $30. Si tenemos un apalancamiento 1.100, tenemos $1 en la cuenta, podemos usar 100. Es el poder de compra respecto al saldo. Porque para hacer la operativa, el broker no te pide que tengas el neto de tu operación, sino simplemente un porcentaje que va a cubrir el riesgo de esa. Entonces hay distintos grados de apalancamiento, 1.30, 1.100, 1.200, 1.500, incluso 1.1000, 1.2000. En Europa la regulación te dice que el apalancamiento es 1.30 y 1.100 para profesionales, pero hay otros brokers fuera de la Unión que tienen incluso 1.1000. El apalancamiento, si no se abusa de él, pues te permite incrementar el beneficio porque en lugar de usar el neto, usas esa palanca. A mayor apalancamiento, mayor beneficio, mayor riesgo. En principio. Luego, al final, en la práctica, yo opino que un apalancamiento más alto no implica mayor riesgo, sino lo contrario, porque tienes más margen y no te obliga a cerrar cosas porque estés limitado de garantías o porque tengas varias operaciones abiertas. Entonces, el mismo sistema con distinto apalancamiento pues genera números diferentes. Muy bien. Y después de todo esto, ¿vale? Es decir, hemos visto que son las reglas, el tipo de sistema, si se crea, si no se crea. ¿Cuál es el siguiente paso?
¿Nos metemos o no nos metemos? Todavía no. ¿Cuándo nos metemos? Bueno, ya tienes las reglas. Lo que se suele hacer es ponerlo a funcionar. Si quieres primero en demo y si no con una cuenta real pequeña. Y cuando veas que los números que tú esperabas se reproducen bien y que ante distintas situaciones se siguen manteniendo, pues cambiando tu perfil de riesgo, cambiando de mercado y que se obtienen números similares, pues entonces es cuando se empieza a pensar que está bien construido y se empieza a avanzar de forma gradual. Siempre se intenta avanzar de forma que a cada paso lo que arriesgues esté ya generado por el paso previo y que se vayan haciendo, como digamos, escalones en el riesgo asumido. Y bueno, las prisas y la ilusión del inicio pueden ser muy traicioneras. Hay gente que se da mucha prisa, que no hace todas las verificaciones, que pone más capital del que puede y después el resultado no es el que esperaba. Entonces, verificarlo todo y ir despacio, yo creo que es muy importante. Empezar con una cuenta test pequeña que te permita verificar todos los ratios y escalarla poco a poco a medida que tienes resultados. No con el resultado esperado, sino con el realizado. Conforme realizas, pues admites un siguiente nivel donde a lo mejor el riesgo esté cubierto por ese beneficio que has realizado antes. Hacerlo gradual es un poquito lento, pero una persona que empieza no creo que tenga otra alternativa que tiene que asumir que va a costarle ese tiempo llevarlo todo a cabo y ponerlo a funcionar. Pero bueno, pues teniendo esa paciencia al principio sirve para tener un aprendizaje y por tanto tener una carrera de trader con más garantías, ¿no? Sí, por supuesto, Jesús. Lo comento porque es habitual que la gente no la tenga y que se den demasiada prisa y pues simplemente pues los que nos estén escuchando que tomen con calma y que lo midan y lo hagan con cuidado, que verifiquen que todo les funciona antes de avanzar, ese tipo de cosas. Además que este principio que has comentado forma parte del código deontológico, entiendo, ¿no?, de la profesión, ¿no? ¿O no? Bueno, en muchas salas de trading el capital o el apalancamiento que le prestan a los traders depende de su historial y el riesgo que asumen muchas veces está cubierto por rendimientos que han generado antes. Sí, en general se debe hacer así, pero luego un particular que no tiene conocimiento y que es su propio dinero y que empieza con mucha ilusión pensando que todo va a ser muy fácil y muy rápido, que suele pasar cuando la gente es nueva, pues puede a lo mejor querer correr y pienso que no me va a favorecer, que es importante seguir todos los pasos y hacerlo bien y medirlo todo. Bueno, pues cuéntanos qué debemos hacer a continuación, porque por ejemplo no podemos tener a lo mejor claro en qué invertir, en qué activo invertiría, acciones, divisas, bonos. ¿Qué recomendarías a esta persona? Puedes tener una cartera de bonos si lo que quieres es un rendimiento y con poco riesgo. Por ejemplo, si tienes bonos de Google o de Amazon o de empresas fuertes y sabes que al vencimiento del bono vas a cobrar X rentabilidad, pues eso sería una opción muy conservadora. Si quieres más rentabilidad, puedes ir a hacerte una operativa con un medio plazo que sea a lo mejor en acciones porque quieras comprar, sostener y obtener dividendos, ir cambiando de valores dependiendo de las tendencias. Y si quieres tener un rendimiento más alto, un perfil más agresivo, puedes hacer intradía de divisas o de acciones o de futuros o de índices de materias primas con una estrategia más, pues a lo mejor diversificando en 2 o 3 estrategias intradiarias y haciendo lo que acabamos de explicar, de medir, hacer tus reglas, si quieres automatizarlo, tu filtro al aplicar la gestión monetaria y hacer una gestión más activa que te va a dar más rendimiento, también asumes más riesgo y es muchísimo más tiempo de dedicación y más trabajo. Dependiendo del objetivo, o se pueden combinar varias y hacer una cartera donde tengas la parte de más riesgo con menos porcentaje, la parte de siguiente con un poquito más y la última más conservadora con más, y de tenerlo así equilibrado y irlo haciéndolo crecer. Fracasar en el primer intento sería sinónimo de derrota y te pregunto lo mismo para la toma de beneficio. ¿Toma beneficio ya significa que va a ser todo maravilloso? Bueno, fracasar en el primer intento normalmente es una lección,
porque por algo habrá sido. O no tenías bien los sistemas, o empezaste muy pronto sin verificarlo todo, o asumiste más riesgo del que debías, o no supiste establecer límites, o pues el broker no era el mejor acompañante porque no elegiste mejor calidad, por distintos motivos, normalmente por las prisas, por querer hacerlo todo muy rápido sin prepararte suficiente. Pues es como ir a una competición y perder. ¿Significa que vas a perder siempre? Pues significa que o entrenas más o lo dejas. Porque hay gente que está entrenando más que tú y que no estabas bien preparado. Y igual si ganas y has sido, pues no, normalmente no ha sido suerte, pero si no sigues entrenando y no eres el mejor, pues no vas a ganar la siguiente vez, porque es una competición total. La bolsa es una, que llaman un juego de suma cero. Todo el mundo pone el dinero encima de la mesa y se retira la misma cantidad. No se genera nada, con lo que uno gana lo ha perdido otro. Y si no eres el mejor, no vas a ser el que gane. Esto que te voy a preguntar ya lo hemos dicho alguna vez, ¿vale? Creo que 2 veces, lo vamos a hacer una tercera vez, porque creo que es interesante y me gusta esa filosofía. ¿Recomiendas reinvertir los beneficios o retirarlos? Recomiendo reinvertir la mitad y retirar la mitad. La mitad la retiras para realizar y gratificarte, digamos, y ver que hay un resultado, y la otra mitad la reinviertes para poder crecer y poder avanzar y tener cada vez mejores posiciones. Vale, creo que queda claro. Realmente esto es una filosofía de vida que se puede aplicar incluso a otras inversiones, pero bueno, es interesante. Vale, y hemos hablado de mercados financieros, incluso has puesto algún ejemplo. ¿Podemos percibir signos de que a lo mejor no es el mejor momento para operar? Claro. Si utilizas filtros o otras técnicas, puedes ver en qué momentos es mejor esperar o cambiar de mercado porque las cosas a lo mejor no están a tu favor. Sí, por supuesto que sí, Jesús. Esto nos ayuda a los sistemas también, ¿no? ¿O estos filtros no se ponen...? El sistema necesita siempre de un filtro para ver cuándo lo puedes utilizar y son imprescindibles porque ninguno te va a funcionar siempre. Puede que tengas un filtro para moverte de un sistema a otro o para encender y apagar el que tienes, por decirlo de una forma sencilla, tampoco que sea muy técnico. No sé si esta pregunta me vas a responder, bueno, depende del perfil, depende de la persona, pero la salida de una inversión, ¿por qué puede verse? ¿Qué escenarios hay? Bueno, la salida es igual de importante que la entrada, incluso más, porque puedes ser malo entrando y si eres bueno saliendo, ser mejor que al contrario. Si tus entradas no son muy buenas, pero las que son malas las cortas y las que son buenas las dejas un poco más, es mucho mejor que entrar bien y salir antes de tiempo o sostener las malas. Eso es así. Siempre se quiere salir por la puerta grande, ¿no? No, simplemente quiero decir que tienes unas reglas para salir. Es importante también retirarte cuando hay beneficios porque si no, no los realizas. Y tener unas reglas igual, unas pautas para saber cuándo se agota lo que había y hay que retirarse, y cuándo puedes seguir avanzando y lo puedes sostener. Pero si lo haces mal, aun eligiendo bien las operaciones y el mercado, si la salida es mala, todo lo demás es como si no lo hubieses hecho bien. Por eso te decía que a veces hay gente que tiene cosas bien hechas y no lo sabe. Si tu entrada es buena, pero las pocas que se dan mal las obtienes más de lo debido y las que son buenas las cortas antes por precaución, eso promedia peor que tener una entrada más mediana y sostener las buenas y cortar las otras porque tienes mejor criterio de decidir cuáles son las que puedes dejar y las que no. Entonces tener los criterios claros de cómo salir y después tener la madurez de llevarlo a cabo bien, tal como habías planificado de antemano y no porque en el momento cambias de decisión porque crees que esa va a ser distinta, pues
Simplemente tienes que también saber realizar y retirarte cuando tienes los beneficios. No, si no los retiras, no los realizas. Uh-huh. Muy bien. ¿Y cómo y cuándo analizamos los resultados de la inversión que hemos hecho? ¿Se ve desde el momento o hay que esperar? Normalmente tienes un registro diario que es parecido, digamos, a hacer la contabilidad, y luego unas métricas semanales, mensuales, anuales, semestrales, que te ayudan a ver que tu sistema se está comportando como esperabas. Es decir, tú tienes las métricas del sistema y las tuyas semanalmente. Si se salen de lo esperado, tendrás que revisar. Con un día son pocos datos. Hablo para un sistema intradiario. Si fuese otros plazos, pues distinto. Si cada día no puedes medir porque son muy poquitas, pero si ya vas cada 20 o 30 entradas o 40, puedes ir midiendo si tus ratios están dentro de los que esperabas tener. Si está todo en orden, pues sigues adelante. Y si hay algo que se sale de lo normal, deberías de pararte a evaluar si has modificado algo, si ha cambiado algo en el mercado o por qué sucede ese cambio. Uh-huh. ¿Existe el me planto en esta profesión? ¿Te refieres en la carrera o en el día? En el día o en la inversión, porque puede estar la persona que se ha ido metiendo con cierta cautela, le ha ido bien, le va bien otro día, le da bien otro día, le va bien otro día, y dice, yo por seguridad me planto y retiro. Sí, claro que sí, sí. ¿Y qué es lo que hace que lleguemos a esa decisión? Alguien inteligente, porque todo ¿Sí? Nada se va a sostener. Sí, por ejemplo, un sistema tendencial, la tendencia se va a agotar. Si ya percibe que hay agotamiento y está contento con el resultado, hace muy bien en retirarse y realizar. El objetivo es realizar, no quedarse hasta el infinito, sino poder retirarte. De hecho, todo el tiempo que estés en el mercado estás en riesgo, cuando estás fuera no. Entonces, minimizar el tiempo de estar dentro es minimizar tu riesgo. Tu objetivo es retirarte, si no, no puedes realizar beneficios. Luego ya cuando cierres eso, pues ya valorarás otra vez otras posiciones para hacer otra cosa. Uh-huh. Sí, pero también puede ser eso que le lleve a tomar esa decisión, a lo mejor esa inseguridad del inicio. Me está yendo bien, yo por si acaso me retiro, ¿no? Puede ser, pero en general realizar el beneficio, a no ser que sea antes de tiempo, es lo lógico. Uh-huh. Cuando se toma la decisión, ¿se grita? ¿Me planto? No, es broma. Hombre, entiendo que eso depende de la energía de cada uno, ¿no? Depende del tamaño de la posición, supongo. Jesús, pues hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer, como siempre. Nos vemos el próximo martes. Y a los oyentes, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que puedes volver a escucharnos el lunes en redifusión a las 10 de la noche o en la sección a la carta de ondacapital.es. Bien, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a ti, Jesús. IBT.com patrocina Trading desde cero, un programa divulgativo sobre inversión en bolsa y trading.